Iniciamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos todas y todos a este sexto video ya de la serie Despertar de la Conciencia. Me da mucho gusto que sigan y más gusto me va a dar saber sus comentarios, el saber de qué manera ustedes han estado logrando cambios en su vida, de qué manera ustedes han hecho transformaciones pequeñas, aunque sean pequeñas, pero que poco a poco ustedes van a aprender a que su vida está en control de ustedes mismos. Esa es la parte más maravillosa de desarrollar nuestra conciencia. Esa es la parte más importante de que ustedes puedan poco a poco abrir su mente y comenzar a entenderse y a comprenderse en todas sus dimensiones, porque eso es lo que les va a permitir que ustedes cada vez se conozcan a sí mismas, cada vez puedan tener control de su vida y cada vez, como lo vimos la semana pasada, tengan lo externo, las personas que están a su alrededor, las circunstancias, menos control sobre ustedes. Entonces sean ustedes bienvenidos. Espero que hayan realizado el ejercicio o la estrategia que les di sobre el diario de gratitud. ¿Por qué es tan importante? Y el día de hoy quisiera que comenzar, antes del tema en sí, quisiera comentar con ustedes que en algún momento vamos a ver una parte importante de esta serie de videos, va a ser hablar de las emociones y la diferenciación entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. Cuando nosotros nos abrimos a las potencialidades del espíritu, cuando nosotros comenzamos a trabajar con sentimientos, comenzamos a hacer nuestra evolución de manera más rápida. Trabajar con la gratitud, a diferencia de otra emoción, la gratitud es un sentimiento. La gratitud, como lo vimos la semana pasada, es una habilidad, si yo la desarrollo, que me va a ayudar a ver el mundo de forma positiva. Y ya vimos lo malo que es para nuestro organismo, para nuestro ser, que nosotros vivamos en modo negativo. Entonces, si yo aprendo a vivir de modo positivo, todos los cambios que voy a emprender se van a dar de manera más rápida. Si yo lleno mi campo de energía de luz, que ya cuando hablemos de lo que es la energía y cómo funciona, ustedes van a dar cuenta por qué es tan importante comenzar a vibrar alto, porque de esa manera van a comenzar a eliminar de manera más rápida todos esos comportamientos que ya no les sirven. Entonces, el día de hoy, antes de iniciar con el tema, me gustaría recalcarles la importancia de trabajar con la gratitud, porque esta semana y la próxima estaremos trabajando con gratitud. Digo, la semana pasada y esta será con gratitud porque es importante que ustedes hagan hábito. Pero además, el día de hoy les quiero recomendar que previo a que ustedes vayan a ver esta charla y previo a que vayan a hacer una actividad en donde ustedes quieran aprender algo, encomiéndense. Pidan asistencia a los de arriba para que les ayuden a ver, a entender, a comprender, a percibir lo que ustedes necesitan entender, comprender y percibir en este día. Hagan un pequeño espacio de atención, ¿sí? Pidan ayuda, pidan que les ayuden, porque los de allá de arriba ya les he dicho que están para ayudarnos. Entonces, si ustedes piden que les den asistencia para que corrijan su pensamiento, para que puedan entender, yo les aseguro que este cambio va a ser mucho más rápido. Yo les aseguro que poco a poco ustedes van a observar cambios importantes en sus patrones de pensamiento que hasta ahora les han generado problemas. Entonces, sean bienvenidos, hagan ese hábito de comenzar antes de cualquier charla o de cualquier actividad importante que vayan a hacer. Encomiéndense, pidan asistencia, pidan ayuda, para que este ejercicio, este trabajo, sea de lo más beneficioso para ustedes, sea potenciado, como más adelante lo vamos a explicar de forma más profunda, ¿sí? Pues entonces sean bienvenidos al tema del día de hoy. Como ustedes ya vieron, el tema es el origen de mis creencias. ¿Por qué son tan importantes que ustedes aprendan a identificar cada una de sus creencias, o por lo menos intentar a descubrir cada una de sus creencias? Nosotros reaccionamos ante los eventos no por el evento en sí, sino por lo que nosotros pensamos acerca de ese evento.
Cada situación que se vive en tu vida cotidiana, que se vive en el mundo, que lo vives de manera individual, de manera colectiva, lo vives desde tu nivel de evolución, desde tu nivel de conciencia, desde tu nivel de vibración. Entonces, un evento que para otra persona puede pasar desapercibido, para ti puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que tú piensas acerca de ese evento, con las ideas que tú tienes de ese evento. Y esas ideas, esos pensamientos se les llama creencias. El día de hoy vamos a hablar acerca de las creencias, por qué son tan importantes y por qué es indispensable que las identifiquemos o que comencemos a iniciar a identificar, a reconocer esas creencias que me han movido toda la vida, que me han movido desde que soy niño, desde que soy niña, y no he sido capaz de identificar, o a lo mejor ya he sido capaz de identificar, pero es importante que aprendamos a desactivarlas si es que es una creencia que me está generando problemas, que me está generando malestar. Entonces, vamos a ver el asunto de las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los lentes a través de los cuales veo la vida, y aquí es importante recalcar que no necesariamente es la realidad, sino que esos lentes que yo me pongo a través de mis creencias están marcando, están definiendo lo que yo estoy viendo. Y entonces, maravilloso, estupendo sería que todos nuestros lentes fueran unos lentes maravillosos que nos empoderaran, es decir, que existieran esas creencias que yo decidiera tener, que me empoderaran, que me permitieran reconocer el ser humano que soy, o lo valioso que soy, o todos los potenciales que yo tengo. Pero desgraciadamente esos lentes, que son mis creencias, no siempre me empoderan, o no siempre me van a hacer sentir bien, o no siempre van a ayudarme a tener una mejor calidad de vida, porque hay muchas creencias que limitan, y desgraciadamente la mayoría de las veces esas creencias me limitan, esas creencias no me permiten avanzar allá. Si mis lentes son verdes, yo voy a ver la vida de un color verde. Si mis lentes son azules, yo voy a ver la vida de un color azul, porque no me he dado cuenta que en realidad no es la realidad, sino mis lentes que me lo están presentando de esa manera, es decir, mis creencias. Pero aquí lo importante recalcar, lo importante es que ustedes se den cuenta que al igual que los pensamientos, como ya vimos en charlas anteriores, mis creencias también están en el subconsciente. Es decir, la mayoría de mis creencias no las tengo de forma consciente, no las creé de forma consciente, no decidí yo hacer esas creencias, sino que a lo largo de mi trayectoria personal, desde mi infancia, se fueron implantando en mi cerebro como formas de ver la vida, como formas de actuar ante la vida, y yo no me di cuenta, ¿sí? Y sin embargo he actuado de esa manera a partir de esas creencias. Esta parte importante de reconocer las creencias y los pensamientos que tenemos tiene que ver con todo lo que les hemos estado diciendo todo el tiempo, de regresar hacia ustedes mismos, de cuestionarse, de preguntarse. No me voy a cansar de repetirles todo el tiempo lo importante que ustedes aprendan a hacer atención plena. Nosotros aquí, el entendido o el propósito de hacer atención plena tiene que ver con que nosotros cada vez se nos haga más fácil observarnos hacia nosotros mismos. Ya dijimos que la transformación no está fuera, la transformación está dentro de nosotros. Si yo no aprendo a observarme, no voy a darme cuenta de todo eso que hay dentro de mi cabeza, todo eso que bulle dentro de mi cabeza y que no me permite ver la realidad tal cual es, sin el apasionamiento que me proporcionan mis creencias. Entonces, por eso, el aprender a cada vez cuestionarse, el aprender a observarse, el aprender a estar en el momento presente, cada vez se les va a hacer más fácil y cada vez les va a permitir comprender lo que ustedes están viviendo y por qué lo viven de esa manera. Una de las premisas principales de estas charlas que les dije desde el principio es que el ser humano es muy complejo.
Entonces, cada persona va haciendo una red, una trama alrededor de su vida a partir de las experiencias que vive. Y nosotros a veces creemos que nuestras experiencias nada tienen que ver, o sea, que mi vida es aparte de lo que he vivido, y en realidad no, como lo vamos a comenzar a identificar el día de hoy. Pero entonces veamos, en realidad, ¿qué son las creencias? ¿Qué son las creencias? Primero, deben entender que esas creencias, aunque ustedes no lo crean, están definiendo su energía vital a través del cual ustedes se están moviendo en el mundo. Esas creencias están definiendo si ustedes ven la vida como una oportunidad, como alegría, como entusiasmo, o si ustedes ven la vida como una dificultad. Esa energía con la que ustedes se mueven, esa energía está determinada por lo que ustedes piensan que son o por lo que ustedes creen que son. Y esas creencias son sistemas socializados de conceptos que organizan la percepción del mundo. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere cuando hablamos de socializados? Bueno, que una creencia, cuando yo la adopto, es porque el grupo de mi alrededor, el grupo de mi contexto, el grupo familiar cercano, aceptó que es correcto, el grupo de la familia, el grupo de la comunidad cercana, de manera social, dijeron que eso es apropiado, y entonces yo la tomo como tal. Por ejemplo, en una familia se puede creer, aunque nunca lo dijeron, pero con las acciones, con las actitudes, con lo que hace, la mujer puede creer que solamente su vida va a tener sentido si obtiene matrimonio. Y a lo mejor su mamá nunca se lo planteó de esa manera, pero si la mamá todo el tiempo me está diciendo que cuando me voy a casar, y que por qué no pienso en mi familia, y que se va a morir mamá, y que no nos quiere dejar solas, y cosas por el estilo, entonces aunque ella nunca me haya dicho, yo establecí una creencia de que una mujer solamente va a tener un propósito, definir un propósito en la vida si se casa. Y yo no la cuestiono, porque es algo que viví desde pequeña, y nunca me di cuenta que en realidad era la percepción de mamá. Nunca me di cuenta que a lo mejor en el contexto en que vivió mi mamá eso era importante, o era de la única manera que una persona podía tener cierto estatus. Pero no es mi realidad. Pero sin embargo, como no soy consciente de esa creencia, yo la sigo manejando como si fuera real. Dicen que conforman nuestra forma de ver y de entender el mundo. Entonces, a partir de esa creencia que yo viví, que yo socialicé, a partir del cual yo organicé mi mundo, yo voy a comenzar a creer que entonces a toda costa debo de conseguir marido, a toda costa debo de estar casada, y entonces mi vida va a ir en pos de encontrar marido o en pos de buscar. Y peor aún, ya cuando estoy casada, ¿qué importa lo que suceda ahí? Aquí lo importante va a ser que yo estoy casada, porque significa, la creencia que yo traigo de casa es que solamente así mi vida va a tener sentido, aunque en realidad mi vida no lo tenga, porque soy espantosamente infeliz. Pero sin embargo, esa estructura, esa creencia me lo ha dicho así. Entonces, son acuerdos respecto a la realidad y cómo funciona. Les decía que estas creencias son interesantes porque en realidad no es como funciona la realidad, es como mi grupo familiar cree que funciona. Y lo más triste es que en la familia jamás son cuestionados, porque es más, a veces ni siquiera la familia es consciente, porque se construyen a partir de la interpretación de esa realidad y a partir de lo que la familia está viviendo y está sintiendo. Por ejemplo, si una situación familiar es de mucha escasez económica, y mamá y papá todo el tiempo están diciendo lo difícil que es conseguir el dinero, entonces ahí se va a establecer una creencia de que el dinero es muy importante, aún en contra de otras cosas que también son importantes. ¿Por qué? Porque mamá todo el tiempo me lo está diciendo, papá todo el tiempo me lo está diciendo. Y entonces yo de adulta, aunque tenga un trabajo estable, siempre todo el tiempo voy a estar queriendo más y más, porque no he tomado conciencia que ya está establecida
una creencia de que el dinero es muy importante y tienes que trabajar y trabajar y trabajar para obtenerlo, sin tomar en consideración que esa fue una creencia que se formó dado el contexto en que vivieron. Desgraciadamente, nosotros ya no cuestionamos nuestras creencias, sino simplemente que las adoptamos como verdaderas, como ciertas. Ya no se adaptan a la realidad en que estoy viviendo. Sin embargo, como está tan establecida en mi subconsciente, yo no me doy cuenta y sigo actuando conforme a esa creencia. Y lo más importante es que mi grupo cercano, mi grupo social, la acepta como tal. Por eso hay creencias no nada más de familia, hay creencias que yo tomo en la escuela, hay creencias que yo tomo ya en el matrimonio, hay creencias que mi sociedad, y la sociedad puede ser tan global como un país, como un estado, como una ciudad o como un barrio, también me puede dejar lo que es importante, o desde la perspectiva de ese grupo social en donde yo tomé esa creencia. Por ejemplo, ¿sí?, una creencia en un barrio es que se deben hacer posadas, ¿sí? Y entonces todo el barrio se organiza y todo el barrio está al pendiente de cuándo van a ser las posadas, y sin darme cuenta yo adquirí esa creencia de que para que sea la Navidad importante y para que realmente valga la pena deben de haber posadas, y no posadas en mi casa, sino posadas en la comunidad. Y entonces yo puedo comenzar a ver la vida aburrida si no hay posadas en Navidad, ¿sí? Entonces pueden ser creencias tan más elementales, tan más pequeñas, sin embargo, van a definir mi vida si yo no tomo conciencia. Es decir, la característica de una creencia es que no cuestiona la realidad porque está en el subconsciente. Entonces yo no cuestiono decir, a ver, ¿es cierto que es importante para que una Navidad sea importante que haya una posada en el barrio? ¿Es de la única manera que nos podemos divertir en una Navidad? ¿O de veras es importante que para que la vida tenga sentido en una mujer, el hecho de que esté casada, ¿sí? ¿O es tan importante que yo tenga la mayor parte de mi tiempo, tenga que trabajar, aunque ya tenga lo suficiente, porque el dinero es lo más importante? No los cuestiono, y ese es el gran problema de una creencia, que como está establecida en el subconsciente, yo no me he dado cuenta que ahí está y me va a hacer absolutamente infeliz. Vuelvo otra vez al caso de las mujeres que son abusadas en cualquiera de los sentidos, ¿sí? Pero si en esa mujer está una creencia súper establecida que el matrimonio debe de ser hasta la muerte, no la vas a mover en tanto tú no le ayudes a identificar que esa creencia es obsoleta, porque hay propósitos más importantes, entre estos tu vida está en juego. Entonces, puede meterse en otros procesos, inclusive los psicólogos lo saben, los que han enfrentado este tipo de situaciones con alguna mujer, que no es tan sencillo que la mujer realmente salga de esa situación. No es nada sencillo, porque implica que la mujer se dé cuenta qué está detrás, ¿sí? Y entonces hay veces que mujeres creen y ves mujeres tan hermosas, tan maravillosas, que no se dan cuenta que en realidad son valiosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de su círculo familiar lo que valía era otra cosa y no la manera de ser, ¿sí? A lo mejor lo que valía era el hecho de que tuviera ciertas características físicas, como sucede en muchos grupos, que si no tienes determinado color en tu piel, pues a lo mejor no te va a ir muy bien en la vida y se va marcando definitivamente. Entonces, si yo no soy consciente de eso, puedo seguir actuando, puedo seguir viviendo, puedo seguir con una vida desgraciada porque no me he dado cuenta de qué es lo que está detrás de, qué es lo que me está moviendo. Aquí hay dos preguntas importantes que nos pudiéramos plantear. Primero, ¿de dónde tomamos nuestras creencias? Y segundo, ¿cómo llegan a convertirse en nuestra guía interna? O sea, ¿cómo llegan a ser tan fuertes que marcan mi vida y que me hacen hacer determinadas cosas? Primero, nuestras creencias pueden venir de un sinfín de partes. Puede ser de la herencia genética, de las tendencias familiares, de las experiencias de la infancia, de los patrones culturales,
los medios de comunicación, la escuela, las religiones. Yo recuerdo que mi abuelita me decía que si me dormía, que si me persinaba con la luz apagada, ¿sí?, el diablo se iba a reír de mí. Y entonces, todavía en mi edad adulta, yo era incapaz de hacer una oración con la luz apagada, porque me imaginaba ya el diablo atacado de la risa. Imagínense, o sea, todavía en la edad adulta, y no me di cuenta que fue una creencia que se instaló, y me daba cuenta que para muchas cosas yo necesitaba tener la luz prendida, ¿sí?, porque no me di cuenta que esa creencia se instaló en mi pensamiento sin darme yo cuenta, y a lo mejor esa es una creencia que a lo mejor no marca como muchas cosas importantes, pero imagínense creencias en donde el papel de la escuela, de la comunicación o de cualquier otra cosa se pone en primer lugar que el ser humano, que la esencia del ser humano. Por ejemplo, hay familias en las que hay una creencia establecida de decir, todos debemos estudiar, y si no estudiamos no vamos a hacer, porque dicen, para que seas alguien en la vida, tú no necesitas hacer nada, porque tú ya eres alguien. Pero imagínense cuando se va metiendo en nuestra psique que yo necesito estudiar, y resulta que no puedo por X circunstancia, o por Y circunstancia no puedo estudiar, entonces toda la vida me voy a sentir fracasada. Entonces puede venir de diferentes áreas esas creencias. Por ejemplo, una creencia que ustedes pueden observar entre los norteamericanos es el hecho que ellos se sienten muy mal si les dicen perdedores. O sea, para ellos la palabra perdedor es muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, recuerden su origen de ellos, que su origen es que fueron conquistadores. Ellos se vinieron de Inglaterra, llegan ahí y es como si ellos fueran los dueños, entonces ellos no pueden sentirse perdedores. Y aún después de todos estos años, ellos les sigue pegando, porque es una creencia que está fuertemente arraigada en la psique de los o de muchos estadounidenses, y que a lo mejor en nuestra cultura mexicana el ser perdedor en realidad no implica gran cosa, pero que no te digan hijo de, ustedes ya saben qué, porque entonces ahí me pega. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, a diferencia de los estadounidenses, nosotros fuimos conquistados, y de alguna manera esa conquista no fue suave ni tranquila, sino fue una conquista violenta. Entonces, por supuesto, el origen de esa palabra implica arrebatada por la fuerza. O sea, que a lo mejor eres un hijo de una relación en donde la mujer no tuvo participación en el sentido de su consentimiento. Entonces eres un hijo de alguien, producto, pudiéramos decir, inclusive hasta de una violación. Entonces, vean la diferencia de acuerdo a las dos culturas que tenemos. Entonces, por eso es tan importante revisar de dónde vienen esas creencias, porque significa que de algún lado yo la tomé, ¿sí? Y aquí lo importante es que nosotros identificamos qué es lo que está haciendo en mi vida. Dice, ¿cómo llegan a convertirse en nuestra guía interna? Las creencias van pasando por etapas de aceptación hasta convertirse en una guía interior. Son las que definen nuestra energía y la forma en que nos relacionamos con el mundo. ¿Por qué pueden pasar y pueden convertirse en una guía interior? Y entonces, ¿por qué les digo que suceden varias cosas para que esa creencia se quede grabada en mi vida? Volvamos al ejemplo, ¿sí?, de aquella idea que dice que para que tú tengas tu vida tenga sentido, o para que tu vida realmente signifique que logras tus proyectos y sus sueños, implica que estés casada o que tengas un matrimonio, una pareja. ¿Por qué se puede establecer? Tenemos que entender las condiciones de la situación familiar. Imagínense que a lo mejor haya sido una madre que fue viuda, entonces todas las peripecias que pudo haber tenido para
para alimentar a sus hijas. Entonces ella sabe que de la única manera que puede hacer que sus hijas tengan una mejor vida, pues es casándolas, porque a ella le sucedió de esa manera, por ponerles un ejemplo. Entonces una creencia es válida para la persona porque solucionó un problema, ¿sí? Porque de alguna manera cuando esa creencia se toma, tiene razón de ser, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy muy administrado con el dinero, a lo mejor tiene que ver con que en algún momento de mi vida no tenía dinero, ¿sí? O a lo mejor la familia en la que me relacioné tenía dinero y nos enseñaron a que fuéramos muy administrados con el dinero. Entonces fue importante y fue bueno para ese momento, pero ahora que tienes todo el dinero del mundo y que no te des el lujo ni siquiera que te pese, que te duela, que te sientas incómoda si vas y te gastas un cierto dinero en una rica comida y que te andes sintiendo mal, ¿sí? Tiene que ver con que esa creencia todavía ahí está. Y el gran problema es que te está creando un malestar. Y entonces a lo mejor aquella verdad por la que surgió esa creencia en su momento fue buena, pero ya no es real para este momento en el que estoy viviendo. Entonces aquí lo importante tendría que plantearme, bueno, y entonces ahora ¿qué es lo importante? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo siga trabajando y guardando dinero. ¿Para qué tendría que guardar ese dinero? ¿O para qué me sirve ese dinero? ¿Cuál es lo importante en esta situación? Entonces cuando yo me comienzo a preguntar y a cuestionar todo eso, entonces comienzo a identificar ese tipo de creencias que se están arraigando en mí o que están arraigadas desde quién sabe qué tiempo inmemorial, no nada más de mi vida, sino del momento de la familia. O sea, quién sabe por cuántas generaciones haya sido importante que la mujer se casara o que la mujer fuera pedida en matrimonio, quién sabe por cuántas generaciones. Entonces no es tan sencillo que yo identifique y saque esa creencia así como de la noche a la mañana. Ahorita vamos a ver cómo se pueden identificar, pero entonces es importante saber que para ese núcleo familiar o para ese núcleo social era muy importante. O sea, había una verdad detrás de esa creencia que resolvía cierto problema que existía. Entonces siempre tenemos que ir al origen para poder entender la creencia, para saber de dónde se está originando o por qué para mí es tan importante esa situación. ¿Cómo reconocer que estamos ante una creencia que nos guía? Es decir, ¿cómo saber si yo tengo una creencia fuerte en relación a determinada situación? Primero, ¿qué tanto me hace reaccionar? ¿Sí? Y el problema de hacerme reaccionar es que me va a desatar un estado emocional. O sea, esa situación que me hace reaccionar me va a desatar un estado emocional que por supuesto me va a llevar a una acción, ¿sí? Me va a llevar a una acción y entonces aquí lo importante es identificar, a ver, qué tipo de acción es esa que me va a hacer o va a hacer que yo haga a partir de que se haya disparado ese botoncito de esa creencia que ahí está, que yo no me di cuenta, cómo comencé a reaccionar y sobre todo el estado emocional. Por ejemplo, nosotros podemos creer, alguna de ustedes podemos creer que para tener éxito en tu trabajo profesional debes de ser la mejor, debes de ser la mejor y no sabes en qué momento se te incrustó ahí esa creencia, pero tienes que ser la mejor. Entonces te vas a volver competitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que va a mover? ¿Qué es lo que me va a hacer reaccionar cuando alguien me dice que no estoy haciendo bien mi trabajo? Me va a hacer reaccionar porque está contra esa creencia que dice que yo debo de ser la mejor. Entonces hay algo en ese momento, si alguien me está diciendo que no, inclusive aunque no lo haga intencionalmente, que está diciendo que algo no funcionó, va a hacer que yo salte y me va a enojar y voy a tratar de decirle, no, es que tú no te fijas, fíjate que es que pasó esto. Vas a dar un sinfín de explicaciones que te va a soltar un estado emocional. Ese estado emocional generalmente va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está chocando con esa creencia que yo tengo y entonces si me dicen que fallé en mi trabajo, por supuesto que me voy a sentir fracasada, me voy a sentir avergonzada. ¿Por qué? Porque yo creo que debo de ser la mejor. Y entonces eso me va a llevar, ¿sí?,
a varias cosas, porque cada quien va a reaccionar de manera diferente. O que me meta en un estado depresivo y decir, ay, ¿cómo es posible? Lo hice muy mal, soy la peor persona del mundo. O que me vuelva competitiva y que diario ande con la espada desenvainada, ¿sí? Que diario ande, ¿por qué? Porque tengo que proteger esa creencia, tengo que proteger internamente eso que yo digo que debo de ser la mejor. Entonces, desgraciadamente, porque no todas nuestras creencias son negativas, o sea, hay muchas creencias que son positivas, pero también deberíamos de hacerlas conscientes, porque entonces eso hace que te empoderes, eso hace que te sientas bien, eso hace que tú puedas seguir una vida tranquila, una vida plena, cuando son creencias que te empoderen. Por ejemplo, puedo tener una creencia que las relaciones de amistad son muy importantes, ¿sí? Son importantes y que te dejan cierto crecimiento. Entonces, como tú sabes eso, vas a comenzar a buscar amistades que cumplan con esa expectativa que tú tienes. ¿Por qué? Porque sabes que las emociones, está esa creencia en ti que dice que las amistades te dejan algo bueno, ¿sí? Y eso te puede empoderar. Pero el problema es cuando esa creencia es tan fuerte y la tomo hacia el lado negativo, cuando digo, entonces debo de tener amigos, la voz de ya, y debo de tener muchos amigos. Y entonces en ese afán de querer tener amigos, porque yo creo que las amistades son muy importantes, ¿sí? Puedo caer en el exceso y comenzar a hacer lo que sea para que seas mi amigo, para que te consideres mi amigo, y entonces puedo hacer lo que tú quieras y tú puedes controlar mi vida porque yo quiero que seas mi amigo. Cuando yo identifico decir, bueno, las amistades son buenas, ¿sí? Pero no necesariamente tuviera que tener yo 20 o 30 amigos, ¿sí? Entonces a lo mejor con un amigo está bien, y a lo mejor con una amiga, y si no es una amistad profunda, tampoco pasa nada. Cuando yo comienzo a identificar todo eso que me está moviendo, entonces se comienza a desmantelar toda esa situación que hay en mí y que me hace sentir mal. ¿Por qué? Porque no está centrada a la realidad. Eso es lo importante. Funcionó en algún momento. Vuelvo otra vez al ejemplo. A lo mejor en mi familia se consideran las amistades muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi papá tenía un amigo que lo salvó de la quiebra, o mi papá tenía un amigo que todos los días se la pasaba allí en casa y nosotros lo veíamos también como alguien muy cercano, ¿sí? Y eso fue maravilloso y excelente, que papá encontró un amigo con esas características a quien yo pude amar casi como si fuera mi papá. Pero es una condición específica y no necesariamente tuviera que suceder de esa manera, y si no sucede, entonces ya soy desgraciada. Por eso es importante el cuestionarnos, por eso es importante decir, a ver, ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué me hace moverme hacia ciertos lados? Y aquí vamos a revisar, a ver, cuáles son los componentes de la creencia. Primero, tenemos que creer que es verdad. Una creencia, para que sea tal, primero debemos de creer porque salvó una situación, porque me benefició algo, pero nosotros vamos a creer que es verdad por alguna situación, ¿eh? O inclusive vivimos una situación, aunque no haya sido una situación, pudiéramos decir que nos hace en donde yo creo que es verdad, sino puede ser por un evento tan traumático que yo viví, aunque no haya sido positivo, pero me dijo que aquello era importante para tener una vida plena, aunque no haya sido así en una situación de verdad que yo tuviera tenido que enfrentar. Por ejemplo, si en algún momento mi mamá me dijo que no fuera a determinado lugar, pero sin embargo yo me fui, y resulta que en contra de la voluntad de mi mamá voy a ese lugar y me pasa algo increíblemente malo o algo desagradable. Entonces yo puedo tomar una creencia de decir, desobedecer a mamá es malo, ¿sí? Y a lo mejor ahí el problema no fue que desobedeciste a la mamá, sino el lugar a donde fuiste, o a lo mejor con quién fuiste.
Pero entonces ahí quedó instalada la creencia de que desobedecer a mamá es malo. Y entonces yo no estoy reconociendo ahí la situación de verdad que hay, sino la estoy confundiendo. Pero como fue tan fuerte el evento que yo viví ahí y se asocia con que mi mamá, con la culpa de que mi mamá no me había dejado ir y yo sin embargo fui, entonces yo puedo generar ahí una creencia que no necesariamente tiene que ver con el evento en sí. Por eso una creencia es muy personal, porque tiene que ver con la situación en la que vivo y desde dónde yo la estoy manejando. Y siempre para que una creencia se establezca en mi ser, en mi pensamiento, debe de estar acompañada de una emoción. Entre más fuerte es la emoción, más va a quedar la creencia grabada. Por ejemplo, vamos a suponer que ahí que yo me fui a ese lugar y ahí se soltó una reyerta, hubo un problema y alguna persona salió herida. Entonces yo me asusté mucho y por supuesto que esa emoción de miedo hizo que yo diga, jamás vuelvo a desobedecer a mi mamá. ¿Sí? Cuando a lo mejor lo importante hubiera sido, jamás debo de estar en lugares que no son apropiados o con determinado tipo de personas porque pueden surgir problemas, pero sin embargo ahí la emoción del miedo estuvo tan fuerte que yo la asocio con el hecho de que desobedecí a mi mamá, ¿sí? Y una convicción muy fuerte de que esa creencia me beneficia, ¿sí? Vuelvo otra vez al ejemplo, por supuesto, ¿sí?, que si ahí hubo una situación tan fuerte en donde salieron heridos, en donde quizás hasta personas se fueron a la cárcel, ¿sí?, por supuesto que yo me voy a dar cuenta que no debo desobedecer a mi mamá porque pueden suceder cosas feas en las que puedo salir dañado o pueden salir dañados otros. Entonces hay una convicción muy fuerte, por eso se convierte en una creencia. Tiene que existir esas tres condiciones para que se convierta en una creencia, porque eso es lo que va a hacer que me mueva a determinado, me voy a mover en el mundo a través de esas creencias que yo estoy manejando. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para darme cuenta cuando una creencia es fuerte en mi vida? Tendría que preguntarme ante cada situación que me genera estados emocionales fuertes. Vamos a suponer que hay una persona que me irrita extremadamente. Lo primero que me tengo que preguntar no es ¿por qué esta persona es así? A mí no me importa lo que es la otra persona, a mí me importa lo que me está moviendo. Entonces debo de observar a la persona, pero lo que debo decir, ¿por qué me irrita tanto? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que me molesta de esta persona? ¿Sí? ¿Qué es lo que está en juego ahí? ¿Por qué creo que algo está moviendo en mí? Entonces, cuando yo me comienzo a hacer esos cuestionamientos, entonces puedo comenzar a observar muchas cosas. Porque yo les decía que nuestro principal problema es creer que la solución a nuestros problemas está en lo externo, está en que la persona cambie, en que mis hijos, en que el marido, en que el trabajo, en que la sociedad, o en que... No, o sea, está en cómo reacciono yo. Entonces, si esa persona me irrita sobremanera, primero tendría que preguntarme, ¿qué es lo que me irrita de esta persona? ¿Por qué me está irritando de esta manera? Y entonces saber, ¿qué es lo que me molesta a mí? ¿Qué es la situación que me está molestando de esto que esta persona está haciendo? Decía, y te puedes encontrar, es que me molesta que todo el tiempo esté creyendo que ella es la que hace las cosas de la mejor manera. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver contigo? Porque a ti te molestan las personas, porque entonces van a ser todas las personas que dicen que hacen las cosas de la mejor manera. ¿Por qué te está irritando? Y entonces cuando me cuestiono eso, regreso a mi interior y comienzo a revisar, es cierto, ¿por qué me está molestando? ¿Por qué me está incomodando? ¿Sí? Hace algunos años cuando yo estaba haciendo un trabajo administrativo que en realidad no me gustaba ya el trabajo administrativo, y entonces yo seguía y ya estaba cansada, ya estaba agotada porque no era algo que me llenaba, pero sin embargo yo no era consciente de eso. Yo me dejaba ir por lo que me decían las personas, decían, bueno, es que es un trabajo que conseguiste
a muy corta edad, es un trabajo que ya quisieran tener muchos, y yo continuaba, hasta que me llegué a preguntar, bueno, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molesta estar en este trabajo? ¿Por qué me irrita? ¿Por qué me cansa? Y me di cuenta que para mí el trabajo, el que yo disfrutaba, el que yo me hacía sentir bien, era el trabajo en el aula, con los estudiantes, en la relación con las personas. Cuando me di cuenta, ¿por qué es tan importante para mí? En ese momento, o sea, ¿es importante el dinero? ¿Es importante los puestos? No, en realidad yo me di cuenta que no. Yo me di cuenta que para mí lo importante era esa relación. Yo me daba cuenta que para mí no era importante tener un buen sueldo o un buen puesto, sino vivir y disfrutar. Y entonces me di cuenta en ese momento que una creencia muy importante en mí era que lo que estés haciendo hay que disfrutarlo y hay que hacerlo con pasión. Cuando descubrí eso, no tuve ningún problema para dejar el trabajo, para dejar y cambiar mi trabajo. Y entonces así debemos de nosotros cuestionarnos hacia adentro, ¿por qué me está molestando? O hay situaciones que me ponen triste. Hay personas que sufren robo, ¿sí? Y pueden hacer un gran drama, ¿sí? Y no por estarlos juzgando, sino porque sería importante que cuestionaran, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo sentir mal? ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal con este robo? Hace algún tiempo a una persona le robaron su camioneta, y entonces cuando yo lo vi muy cerca de lo que le habían robado, y yo le decía, oye, en realidad te veo muy tranquilo, porque bueno, el robo fue con violencia, y lo bajaron y le pusieron una pistola en la cabeza y cosas así, y yo le decía, te veo muy tranquilo, ¿por qué? Y él decía, porque en ese momento yo me di cuenta de lo importante que era mi vida, y si me estaban diciendo de la camioneta, aquí está, y les hubiera dado todo lo que tenía, porque yo en ese momento me di cuenta de lo importante que era la vida. Y entonces, cuando tú descubres eso, por supuesto que la camioneta no te va a doler, pero si yo no reconozco que detrás de esa incomodidad y por qué sucedió, de sentirme tan mal porque me robaron una camioneta, hay algo que está atrás que lo tengo que indagar, porque de seguro está una creencia que me está haciendo que yo me sienta absolutamente mal con esa situación. Y no digo que esté buena, no digo que sea una situación agradable, pero sin embargo, cuando yo descubro lo importante, o cuando ya lo descubro que hay detrás, entonces puedo dejar de sufrir por esa situación, porque lo puedo entender y lo puedo comprender. Entonces, cada creencia me va a generar un estado de ánimo, cada creencia me va a hacer que yo brinque, que yo salte, que yo haga. Y si lo sigo haciendo así, y yo sigo reaccionando, entonces nunca me voy a dar cuenta. Por eso, en todo momento lo importante es regresar. ¿Por qué me está molestando? ¿Por qué me estoy sintiendo tan triste? ¿Por qué me estoy sintiendo tan frustrada? Porque la mayoría de las personas a veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de las emociones. Entonces aquí la parte importante es que yo sea capaz de preguntarme y de cuestionarme qué es lo que me está moviendo con esta situación, por qué me estoy sintiendo tan mal, por qué me está generando tanto sufrimiento, por qué me está generando ansiedad, por qué me está generando tanta frustración. En la medida, y esa es la medida que ustedes pueden identificar, entre más alto sea mi salto emocional, entre más alto yo me muevo emocionalmente, significa que ahí hay una creencia fuerte, que la tengo que indagar y la tengo que buscar, porque no es posible que una creencia de la que no soy consciente esté moviendo mi vida y esté decidiendo por mí. Eso es lo más triste y eso es lo más tremendo. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Y pues en ese ínter nos vamos a encontrar cantidad de creencias limitantes que están ahí y que me han hecho creer que yo no me puedo mover, que yo no puedo hacer, que yo no tengo derecho, que no valgo, que es difícil, que soy incapaz, que no es correcto, etcétera, que es imposible. Entonces, cuando yo me encuentro ante una situación así, que creo que no lo voy a poder hacer, significa que hay una creencia que me está moviendo. Y les decía, aquí lo importante es identificar que esas creencias limitantes están coartando que yo tenga una vida plena, que yo tenga una vida de alegría, que yo tenga una vida de paz,
de felicidad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros comencemos a trabajar, identificar con esas creencias limitantes que están ahí y que yo no he podido o que yo no he sido capaz de identificar. Ojo con esto. Entonces cuando yo me comienzo a cuestionar, y yo la recomendación que les hago, trabajen con esos no puedo, con esos es difícil, es imposible, a mí nunca me pasa. Ahí son donde tienen que trabajar, porque son las creencias que nos están limitando. Hay personas, o habemos muchas personas que nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Que nos cuesta tanto trabajo sentarnos a descansar, nada más porque quiero descansar, ¿sí? Y si llega alguien, me paro en friega porque creo que no debería de estar sentada, creo que debería de seguir trabajando. Esa es una creencia limitante que yo tendría que indagar a ver por qué, ¿sí? Y sobre todo en los que ya tenemos nuestra edad, nos damos cuenta que el valor de la diligencia, del estar activo, del trabajar, era un valor muy, muy, muy importante en las familias de hace 20 o 30 años o 50, o sea, de que tenías que trabajar, de que era importante. Entonces, ahí no tenías que descansar para nada. Entonces es importante y es muy bien visto que trabajes y hagas, y entonces llega el momento en que ni siquiera me atrevo a descansar, a parar lo que estoy haciendo para decir, aguas, te estás dejando llevar por la situación, porque no me estoy dando cuenta que es lo importante. O los ejemplos que ya les había puesto en charlas anteriores, cuando las mujeres creemos que lo más importante es que la casa esté limpia. Estamos perdidísimas con eso, porque en serio, lo más importante de una familia es que esté la casa limpia. Es una parte importante, no lo creo, pero en serio, ¿creen que eso sea lo más importante? Nadie quiere llegar a una casa donde no te dejan pasar porque todo el tiempo estás trapeando, todo el tiempo estás limpiando, todo el tiempo estás viendo. Nadie quiere estar en una casa así. Las personas quieren estar en las casas donde haya amor, donde haya paz, donde haya tranquilidad, ¿sí? Y a veces se puede pasar por alto. Yo no digo que sea una casa extremadamente sucia, pero el problema es cuando nos vamos a los extremos. Entonces hay que pensar, hay que reflexionar sobre esa situación, porque ahí es donde vamos a encontrar muchos de estos problemas que nosotros estamos identificando. Miren, les voy a explicar en otra charla a profundidad. Vamos a trabajar con este cuadro, porque lo vamos a utilizar para trabajar todo el área de las emociones humanas. De manera general, les voy a plantear de la siguiente manera. El autor de este cuadro, que se llama Ken Wilber, trabaja una teoría que se llama la teoría de la integralidad, o la teoría integral, en donde dice que nosotros como seres humanos deberíamos de integrar todo lo que implica nuestra naturaleza, y que para poder entender, por eso se le llaman los 4 cuadrantes del olón humano, o de todo lo que implica el ser humano, ¿sí? Que nosotros vivimos las circunstancias de manera individual y de manera colectiva, pero además de que lo vivimos en lo individual y en lo colectivo, ¿sí? También lo vivimos en lo interior y en lo exterior, ¿sí? Es decir, que a la par de que nos desarrollamos, cuando estamos hablando del cuadro exterior derecho, cuando nosotros nos desarrollamos, es decir, nacemos, crecemos, tenemos enfermedades, tenemos ciertas características biológicas, es decir, lo que los demás pueden ver de nosotros. A la par, nosotros nos estamos desarrollando en actitudes, emociones y cosas que están dentro de mí, que los demás no pueden ver, pero sin embargo, también se está desarrollando. O sea, como ser humano me desarrollo en lo individual, lo que pueden ver los demás en la parte externa, lo biológico, lo genético, lo conductual, lo que pueden observar en mí, pero a su vez lo que yo puedo estar viviendo de forma interna, que no necesariamente
los demás se dan cuenta, o la mayor parte de las veces no se dan cuenta, a veces ni siquiera nuestros propios padres o ni siquiera las personas que están cerca de nosotros. Pero además, esa situación que yo voy viviendo, ese desarrollo que yo voy teniendo, a la vez se da en lo colectivo, es decir, de manera externa. Yo tengo una familia con cierto número de hermanos, de hermanas, con ciertas edades, vivo en una colonia tal, vivo en una comunidad tal, voy a la escuela que tiene estas características, voy al catecismo que tiene estas características, voy a un grupo de guitarra que tiene estas características, es decir, también vivo en situación conforme me voy desarrollando. También hay una cultura que me sostiene, y al igual que yo en lo externo y lo interno, también hay una parte en esa sociedad, en esa parte colectiva que se ve, que se observa, ¿sí? Y hay otra parte que no se ve, pero que también implica importancia, porque esa cultura, esos valores y esos principios yo los comienzo a vivir y ni siquiera me doy cuenta. ¿Por qué es importante este cuadro de los 4 cuadrantes del on humano que le llama Ken Wilber, y que les decía que los vamos a ir trabajando en todos los ámbitos? Vamos a suponer que yo soy una niña, fui una niña, aunque no lo crean en algún momento, ¿sí? Que a los 5 años me enfermo, ¿sí? Biológicamente, pues la enfermedad es algo que sucede, algo que vivo, ¿sí? Y bueno, se dieron cuenta, y en la familia lo que yo viví, esa enfermedad a lo mejor fue al que me operaron del apéndice, por decir algo, ¿sí? Esa niña que vive esa situación la vive desde su contexto, y esa situación que ella está viviendo desde lo biológico lo está experimentando también en cuanto a la situación interna y en cuanto a la familia, y ese evento que esta niña está viviendo a los 5 años le va a generar creencias, le va a generar situaciones, y nosotros pensamos que lo que creemos ahorita, que lo que soy ahorita, nada tiene que ver con el pasado. Gran error, porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nos mueve, se explica en mis experiencias que han pasado. Entonces, imagínense que era una niña a la que no le hacían caso, a la que su mamá y su papá trabajaban mucho y no le hacían caso. Entonces, cuando los papás se dan cuenta de esta enfermedad, es como si dijeran, ¡ay, aquí estás! Y entonces se vuelca toda la atención. Imagínense lo que esa niña puede pensar: para que me pongan atención, necesito estar enferma. Y se puede establecer esa creencia desde los 5 años, y entonces esa niña va a desarrollar, si es de la única manera que sus papás le van a hacer caso, ¿sí? Entonces significa que esa niña va a comenzar a desarrollar hábitos para enfermarse, va a desarrollar un tipo de hipocondria. ¿Por qué? Porque en realidad ella lo que está queriendo es atención, ¿sí? Y el gran problema es que no queda eso en la familia. Esa niña va a ser una niña que va a estar buscando atención de todas las personas, ¿sí? Que estén a su alrededor, y de la única manera que ella cree, porque eso es importante, acuérdense que no es la realidad, es lo que ella cree, por eso son creencias. Ella cree que de la única manera, o sea, 5 años y casi no la pelaban los papás, y de repente se enferma y todo el mundo sobre ella. Entonces ella cree que de la única manera que vales tú como persona, como ser humano, es enfermándote. Entonces puede ser un adulto que cuando no le duele una cosa, le duele la otra. Y en realidad muchas cosas no van a ser reales. ¿Por qué? Porque ella lo que necesita es atención. Y entonces después va a ser la atención del marido, de las amigas, de los compañeros de trabajo, de los hijos, del esposo. Y puede pasarse toda esa vida sin identificar que esa cuestión, esa situación me generó una creencia errónea, ¿sí? Y cuando estamos niños, vemos la vida con lo que tenemos y con lo que podemos. Nosotros podemos desarrollar infinidad de creencias. El problema es que hay muchas cosas que están dentro de nosotros y no nos damos el tiempo. Desgraciadamente, muchos de los papás no nos damos el tiempo para escuchar a los niños. Si nosotros nos diéramos el tiempo para escuchar, podríamos identificar cuando estamos distorsionando esa realidad.
cuando nos estamos dando cuenta de que algo no está bien. Por ponerles un ejemplo que es un poco jocoso, en algún momento que nosotros fuimos a visitar una virgen allá a cierto lugar, mi hijo me pregunta, porque pues ya ven que todas las personas van con sus ofrendas, y luego llegaban todos arrodillados y algunos cansados, hasta casi tratando de llegar, y me dice mi hijo, ¿por qué vienen así, ma? Estoy hablando que mi hijo tenía alrededor de 4 o 5 años. Digo, bueno, es que fíjense bien cómo impacta lo que les puede uno decir. Le digo, bueno, es que le pidieron algunos favores, les ayudó a aliviar a sus hijos, la medida que según yo pude explicarles, y ahora vienen a pagar. Y entonces venía mi otro hijo más chico atrás y le dice mi hijo, no le vayas a pedir nada porque ve lo que tienes que hacer. Imagínense, y yo dije, santo Dios, o sea, en ese momento me di cuenta del impacto que tienen nuestras palabras y cómo los niños interpretan la realidad, ¿sí? Entonces decir, no, si ni se te ocurra decir, imagínense la idea que mi hijo en ese momento tuvo de lo que era la religiosidad, ¿sí? Y todo porque yo no tuve el cuidado de plantearle realmente lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra realidad desde esos 4 ámbitos, pudiéramos decir, o sea, cada evento que vivimos, lo vivimos desde esos 4 elementos, desde esas 4 situaciones que estamos trabajando. Entonces, define mucho, ¿sí?, cuál fue mi familia, cómo era mi familia, cómo se organizaba mi familia, en qué tipo de situaciones, o sea, si fue el primero, el segundo, el tercer hijo, ¿sí? Si fui hijo único, si fui hijo deseado o no deseado. ¿Por qué? Porque está dentro de lo subjetivo de esa familia, pero que sin embargo va a definir lo que yo soy, ¿sí? Les decía que a lo mejor en esta parte no lo van a entender, pero más adelante van a ir entendiendo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a ir entendiendo todo lo que somos, ¿verdad? Cómo se va manifestando en todas las áreas de nuestra vida. Y que si ustedes comenzaran, si quieren, como un ejercicio de autoconocimiento, comiencen a revisar todos esos elementos que ustedes vivieron en su familia, y van a encontrar muchas que van a parecer casualidades, ¿sí? Van a parecer casualidades. Una de las cosas que yo soy muy reacia para tomar medicamentos alópatas, siempre hasta cuando ya definitivamente ando muy mal, voy a tomar. Y yo recuerdo que mi mamá, siempre que nosotros le decíamos, mamá, me duele la cabeza, ella siempre nos decía, acuéstate y se te quita. Increíblemente se me quitaba. Entonces eso generó una cierta reacción. Yo con el tiempo, como adulta, me di cuenta de que por eso a mí me cuesta mucho trabajo comer. Si me puede quitar acostándome, pues mejor me acuesto, ¿sí? Y son infinidad de creencias que quedaron ahí, que nosotros no nos damos cuenta, pero sin embargo ahí están. Si ustedes comienzan como ejercicio de autoconocimiento, decir, a ver, ¿cómo fue mi infancia? ¿Cómo fue en ese sentido? ¿Cuáles fueron mis amigos de la infancia? ¿Cómo fue? ¿A cuáles escuelas? Yo les aseguro que tenemos una visión completamente diferente, podemos tener creencias completamente diferentes las personas que estuvimos en una escuela rural a los que vivieron en una escuela urbana, los que estuvieron en una escuela de gobierno a los que estuvieron en una escuela, en un colegio de paga, ¿sí? Y entonces hay que reconocer todo eso que está dentro de nosotros, porque es la manera en que yo puedo identificar todas esas creencias que estaban ahí. Cuestionen lo que sucedía en sus familias. ¿Qué pasaba cuando había una fiesta? ¿Qué pasaba cuando había una situación de tristeza, como por ejemplo el deceso de alguien? ¿Qué pasaba en la familia? ¿Qué pasaba cuando venían a visitarnos? ¿Qué pasaba cuando se enfermaba alguien? Si ustedes comienzan a cuestionar su situación familiar, se van a dar cuenta de que muchas de las explicaciones de lo que ustedes están viviendo como creencias, ahí está. Entonces en algún momento lo vamos a seguir revisando, porque les decía que va a ser base, porque para la siguiente vamos a comenzar con las emociones, con el asunto de las emociones, que también son muy complejas de identificar, pero que también nos va a servir este cuadro para de los 4 cuadrantes, porque implica que entendamos que todo lo que sucedió en nuestra vida tiene una relación.
Todo tiene un sentido, todo se relaciona, nada fue casual, una cosa se relacionó con la otra y es importante que ustedes comiencen a revisar esa historia de su vida para reconocer cuáles fueron esas creencias que los han marcado, que los han movido, que los han tenido moviéndose en determinada energía. Porque si no ha sido la energía de la alegría, del gozo, de la tranquilidad, de la paz y de la calma, es momento de identificarlas y cambiarlas. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí presentes. Compartan si creen que a alguien le puede servir. Acuérdense que se tiene que inscribir al canal para que les lleguen las notificaciones, porque ya no voy a alcanzar a estarles mandando a todas. Anteriormente les estaba mandando cada semana, así es que traten ustedes de inscribirse porque a veces no me alcanzan los tiempos. Que puedan encontrar todas esas creencias que les han estado cortando su paso, que les han estado impidiendo expresar su verdadera esencia, su verdadera y maravillosa esencia espiritual. Bendiciones, que tengan excelente semana.